en particular la captó. La tumba estaba vacía. La piedra estaba rodada. Algo había ocurrido, algo insólito, imposible que ocurriera a la luz de lo que llamamos ciencia, razón y juicio. Porque no hay manera de explicar aquello que solamente está en la potestad de Dios hacer. De levantar de los muertos aquel que había padecido de una manera tan terrible por nuestros pecados. Una mujer, temprano, antes que nadie, aún oscuro el sol, el día, sin el sol haber salido, esa mujer llega temprano y ella ve, la desconcierta. La piedra ha sido rodada, el cuerpo del Señor no está adentro de la tumba. El hecho de la tumba vacía nos puede traer una serie más bien larga de conjeturas acerca de lo que ocurrió. Y es importante observar algunas de ellas, puesto que nuestra fe en Cristo nos sustenta únicamente por su muerte en la cruz del Calvario y por su resurrección. Si Cristo hubiera quedado en esa tumba, nuestra fe sería en vano. Tan es así que Pablo escribió en primer carta a los Corintios, en el capítulo número 15, versos 16 al 19, estas palabras. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Jesús de Nazaret no salió vivo de esa tumba, estamos en nuestros pecados y nuestra vida es vana y sin sentido. El cristianismo es diferente de todas las religiones del mundo en este hecho único. Los líderes y pseudodioses de todas las religiones murieron y sus tumbas están ocupadas con sus restos hasta el día de hoy. Hay altares y monumentos a los que sus seguidores peregrinan cada año, dando testimonio de que sus ideales y conceptos religiosos murieron con ellos y están en esas tumbas. Y solo el método continúa como una manera de regir la conducta y esperar algo que no pudieron cumplir sus originadores. Pero el cristianismo clama su existencia del hecho insólito de la resurrección de su fundador, Jesucristo. El Mesías esperado por los israelitas por siglos, vino al mundo en el tiempo predicho por los profetas, nacido de una manera fuera de lo natural, de una mujer virgen, es decir, por la obra del Espíritu Santo. Vivió una vida sin pecado y murió una muerte aberrante e injusta en favor de todos los que creyeran en él. Pero más allá de todo esto, la resurrección es el acto divino que atestigua la verdad y efectividad de la redención de los creyentes. Vamos a ir al texto en Marcos capítulo 16 y vamos a leerlo todo desde el verso número 1 hasta el número 20. Y ahora sí les pido que me acompañen y se pongan de pie para leer la palabra de Dios en este día de gozo, si lo puede hacer obviamente. Amén. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno?
El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él y que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Y el que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta mañana a la iglesia. Padre, te damos gracias, hermoso Señor, por este día glorioso. Este día que recordamos hoy, que hace casi 2000 años, el más grande de todos los milagros ocurrió. La tumba está vacía. Jesús de Nazaret fue resucitado de los muertos y apareció en repetidas ocasiones a sus discípulos, comenzando por María Magdalena, después las otras mujeres, y después a los 11, y después a muchas más personas. Y por 40 días dio testimonio entre las personas y les enseñaba y les hablaba todas estas cosas hasta el día en que fue levantado al cielo. Y aún después de esto, te damos gracias, Señor, porque todavía hizo apariciones y las sigue haciendo a aquellos que Él desea hacerlo para su gloria y honra. Te damos gracias porque en tu palabra, Señor, esta mañana podemos encontrar sentido a las cosas que sustentan nuestra fe. Que seamos audaces, que seamos palabra, todo aquello que nos sustenta en la fe que tenemos, porque no tenemos una fe sin razón, sino una fe razonada, una fe lógica, una fe puesta en la verdad. Y tu palabra es verdad y nos quiere hablar en esta mañana. Ayúdanos a comprenderla y que tu Espíritu Santo, Señor, que nos ha levantado también a nosotros, nos dé la luz que necesitamos para comprender lo que nos quieres enseñar. Te damos gracias por este día, bendito seas, y que a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede sentarse, por favor. Para estudiar las razones por las que la resurrección es un hecho histórico, vamos a ir estudiando verso por verso y objetaremos cada situación como se vaya presentando, tal y como si fuéramos escépticos y buscáramos argumentos para refutar la hipótesis de la resurrección. Sí, mis hermanos, hay que atrevernos a buscar, encontrar las fallas para poder llegar a la verdad. Es bueno que tengamos una fe así de hermosa y bonita como la de los niños y que creamos todo lo que el Señor nos está hablando. Pero igualmente importante es que razonemos nuestra fe y que aprendamos a encontrar fundamentos en ella para poder dar una defensa con mansedumbre a todo aquel que nos demande razón de nuestra fe. Esa es la importancia de conocer esto. Vamos a ser escépticos esta mañana y aunque miramos la tumba vacía, debemos cuestionar por qué está vacía esa tumba.
¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué razón no está el cuerpo de Cristo ahí? Porque si no lo encontramos, si no encontramos las razones, y si más allá buscamos y buscamos, y no podemos encontrar el sentido de las palabras, la tumba vacía no va a decir nada a nosotros. No podremos encontrarnos con Jesús, aunque esté enfrente de nosotros, no le podremos conocer. Necesitamos saber que Cristo está vivo, porque si Él no está vivo, tampoco nosotros tenemos vida y estamos en nuestros pecados y somos dignos de la más grande de las misericordias y miserias que vivimos, porque de otra manera, ¿qué sentido tiene sufrir como sufrimos? Pero es aquí que la verdad, Cristo vive y vamos a verlo. Veamos el verso número 1 para empezar. Iremos verso por verso e iremos objetando lo que estamos leyendo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Si Jesús resucitó muy temprano el domingo, ¿dónde habrían de comprar las especias y ungüentos estas mujeres? Si era muy temprano. ¿Usted intentó ir al mercado ahorita en la mañana? No hay nada abierto, ¿no es cierto? Algunos se abren tempranito a las 5, pero casi todos abren a las 6 en adelante. En esa época no era diferente. ¿A qué horas compraron esto? Si saliste el verso número 1, aquí hay un error. ¿Cómo fueron a comprar especies aromáticas en la mañana? Hermanos, el día hebreo comienza cuando se pueden ver todavía apenas los 3 primeros astros en el cielo, entre las 6 y 7. Necesitarían cualquier tipo de consumibles, especialmente después de un día de reposo, cuando nadie podría vender ni comprar nada. De manera que las tiendas debían estar abiertas hasta tarde en esa noche anterior al amanecer del primer día de la semana. Y ahí está la explicación. Por supuesto que fueron a comprar. A eso de las 6, 7 de la tarde, el mercado estaba plenamente abierto y Walmart estaba abierto hasta la medianoche. Y pudieron ir a comprar todas las especies que necesitaban para en la mañana muy temprano ir a ungir el cuerpo del Señor. Veamos los versos 2 al 3. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Bien, en este evangelio dice que las mujeres fueron muy de mañana, ya salido el sol. Pero en el evangelio de Juan, en el capítulo 20, ponga su mano ahí donde está Marcos y avance hasta Juan capítulo número 20 y va a encontrarse con un dato interesante. Y aquellos escépticos que dicen, la Biblia está llena de contradicciones, van a querer argumentarle. Y yo le pido a usted que sea un escéptico y también argumente por qué hay una diferencia en la palabra de Dios. Juan 21 dice de esta manera, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Habrá alguna contradicción en la palabra de Dios? Dice que estaba oscuro, por lo que el sol no podía haber salido. Y en Marcos acabamos de leer que el sol ya estaba salido. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay alguna contradicción? Seamos analíticos y entendamos que no la hay. Por el contrario, el Evangelio de Juan habla de que María Magdalena sola fue al sepulcro cuando todavía estaba oscuro. De acuerdo a ese Evangelio, ella fue la primer persona en ver la tumba y corrió con la noticia a Simón Pedro y a Juan. Así que María Magdalena regresó con otras mujeres que se habían comprado las especies y ungüentos después. Y se encontró con ellas ahí en la tumba. Por la plática entre ellas, que dice en el verso número 3, donde dice, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Nos damos cuenta entonces que María Magdalena se unió a ellas ya cuando estaban en el sepulcro, porque ella ya había visto la piedra removida. Entonces no hay ninguna contradicción, simplemente el hecho en que están acomodadas las cosas
Son diferentes, pero narran un mismo sentido. En el verso número 4 dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Si alguien removió la piedra, vamos a pensar otra vez como escépticos, ¿habrán sido los discípulos que le robaron el cuerpo para fraguar la historia de la resurrección? Porque eso pudieron haber pensado, y de hecho eso pensaron algunas personas. ¿Qué tal si antes de que amaneciera, los seguidores de Jesús cuidadosamente movieron la piedra, sacaron el cuerpo y lo escondieron para que nadie lo viera? Y dijeron, no sabemos nada. En Mateo capítulo 28, el autor dice que había otra María junto a María Magdalena. Y dice que fue un terremoto el que removió la piedra. Ellas experimentaron ese terremoto. En Mateo capítulo 28 habla de esa manera. Y lo dice en el verso número 2. Dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. De manera que hubo un terremoto. Fue algo significativo. Además podemos leer en Mateo capítulo 27, versos 62 a 66, que la tumba estaba vigilada por soldados, así que no pudieron haber ido a robarlo. Leamos los versos 62 al 66 en Mateo 27. Al día siguiente, que es después de la preparación, es decir, el día de reposo, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Se da cuenta? No pudieron haber ido entonces a robar el cuerpo de Jesús porque había una guardia. La piedra estaba además sellada. Sellada significa que ponían estas marcas y estos sellos de cera en las uniones de la piedra con la pared y ponían entonces la marca o el sello, el emblema del gobernador de esa provincia. Si alguien rompía el sello de cera, indicaba que había habido una violación de tal hecho. Pero el hecho estaba que había una guardia. Una guardia estaba compuesta por lo menos por 6 soldados romanos que estaban en pie todo el tiempo y separados unos de otros apenas 3 pies de distancia. Ahí estaban 6 soldados que no podían dormirse. ¿Qué pasaba si un soldado se quedaba dormido? Más valía que los otros 5 lo despertaran con las espadas o con lo que fuera, porque si el soldado se dormía, todos ellos iban a correr la misma suerte, y era pagar con sus vidas por haber dormido en el lugar del trabajo. De manera que no podían quedarse dormidos los soldados romanos. Si uno empezaba a cabecear, los otros se aseguraban de contarle un chiste, golpearle o hacerle lo que fuera para que estuviera despierto. No había manera de que alguien viniera a robar el cuerpo. Y si la guardia falló y si se quedaron dormidos, el mismo evangelio de Mateo nos dice que esto mismo fue lo que los sacerdotes aseguraron que pasó. Pero veamos cómo fue que lo aseguraron, cómo fraguaron esa historia. Mateo capítulo 28, versos 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Se da cuenta? Todas las cosas están cubiertas. No pudieron haberse quedado dormidos porque hubieran pagado con sus vidas.
Tenían que estar despiertos. El terremoto y lo que ellos presenciaron cuando la piedra fue removida por el ángel los asustó de tal manera que ya no estaban cuando las mujeres llegaron ahí. Ninguna de las mujeres en ninguno de sus testimonios habla de que había soldados romanos cuidando el sepulcro. Alguien podría decir, se equivocaron de tumba. ¿Cómo podrían haberse equivocado si estas son las mismas mujeres que el día anterior, 2 días anteriores, antes de que comenzara el día de reposo, cuando José de Arimatea tomó el cuerpo de Jesús y junto con Nicodemo lo envolvieron en sábanas y especias, ellas mismas acompañaron a ambos hasta el sepulcro y vieron claramente, dicen todos los evangelios vieron dónde pusieron el cuerpo del Señor. De manera que sabían perfectamente dónde estaba la tumba y no había manera de que se hubieran perdido 2 días después. Versos 5 al 6, allí en Marcos, donde estamos, que no pierda ese lugar. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Cuando comparamos con Lucas capítulo 24, versos 4 al 6, vemos una discrepancia otra vez. ¿Qué dice en Lucas capítulo 24? Dice de esta manera, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, creo que me equivoqué de versos, porque son los versos 4 al 6. 4 al 6, perdón. Versos 4 al 6 de Lucas 24. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Se da la cuenta de la diferencia entre un relato y el otro? En Marcos dice que había un joven vestido de ropas blancas y ha resucitado. Y en Lucas vemos que hay 2 ángeles que están ahí y que los 2 dicen, Jesús ha resucitado. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Si lleváramos estos 2 testimonios a la corte y el señor juez escuchara ambos testimonios, diría que la verdad ha sido hablada por los 2 testimonios. ¿Por qué? Si uno dice que hay 2 ángeles y otro dice que hay uno. Porque no importa cuántos ángeles había, lo que importa es lo que dijeron los ángeles. ¿Qué es lo que dijeron los ángeles? Que Jesús resucitó de los muertos. El hecho es el mismo, aunque podamos darle más importancia si fue un ángel o fueron 2. La importancia es el mensaje y no lo que vieron alrededor. No son tan importantes los ángeles, sino el mensaje de que Cristo ha resucitado. Para un investigador serio, el hecho de que los testimonios de 2 o más testigos difieren en los detalles, pero coinciden en el hecho principal, es una prueba de que no hay colusión, es decir, no fue una historia creada por una persona o grupo de personas con el objeto de hacernos creer algo de su invención. La discrepancia en los hechos narrados por 3 diferentes autores, porque también leemos en Juan capítulo 20, 11 al 13, lo siguiente. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. El hecho de estas 3 diferentes narrativas para una persona, un investigador serio, le diría lo siguiente entonces, que los emisarios angelicales estuvieron allí para ratificar el hecho. La cantidad no es relevante, lo relevante es el mensaje. El cuerpo de Jesús no está en la tumba
porque ha resucitado. Verso número 7 en en Marcos capítulo 16, verso número 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como les dijo. Si el ángel les dijo que verían a Jesús en Galilea, ¿por qué dicen los otros evangelios, y este mismo un poquito más adelante, que lo vieron en Jerusalén antes de verlo en Galilea? El ángel estaba recordando a estas mujeres las palabras que Jesús les había dicho durante la última cena a los discípulos en Marcos capítulo 14, verso 28, donde les dijo que iría a Galilea delante de ellos. Y en verdad, después de haber resucitado y de que se hubo presentado ante sus discípulos resucitado, fueron a Galilea, donde lo esperaron y fueron enseñados por él acerca de muchas otras cosas. El verso número 8 dice de esta manera: y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Si las mujeres no hablaron, ¿cómo se enteraron los demás? Bien, ahí está la pregunta del escéptico. Si las mujeres no se atrevieron a hablar de lo sucedido, ¿cómo sabemos que ellas en verdad vieron todas estas cosas? Porque una de ellas se había ya atrevido a ir a dar aviso a Pedro y a Juan. ¿Quién fue? María Magdalena. Ella fue la que fue primeramente y buscó a Juan y a Pedro y les dijo: se han robado el cuerpo del Señor, no sabemos dónde le han puesto. Es probable que una vez que ellas se dieron cuenta que María Magdalena se había atrevido a dar la noticia, ellas se sintieran impulsadas a declarar lo que habían visto y oído. Recordemos que estaban asustadas y por eso no habían hablado al principio. Continuemos con los versos 9 al 11. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. ¿Se da cuenta? Ratifica lo que ya habíamos investigado, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. Confirma lo que dice en el Evangelio de Juan. Habló con Pedro y con Juan, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que habían sido vistos por ella, no lo creyeron. Tuvieron que ir a buscar, fueron a la tumba y no lo creyeron. Encontraron la tumba vacía, pero Pedro y Juan todavía no lo creían. Estaban encerrados todavía en ese lugar hasta que Jesús mismo apareció delante de ellos. Si los discípulos escucharon a Jesús hablar de su futura resurrección, nos preguntamos, ¿por qué no creyeron al testimonio de María Magdalena? Esta es otra de las pruebas contundentes de que la historia de la resurrección no fue fraguada por ninguno de sus discípulos. En esa época, el testimonio de las mujeres era irrelevante. Nadie se atrevería a tomar en serio nada de lo que una mujer dijera. De manera que en casos judiciales, de acuerdo a las costumbres de la época, había 2 tipos de personas que los judíos no podían usar como testigos en ninguna corte: los gentiles y las mujeres. Por esta razón, el hecho de que los evangelios describan que fueron las mujeres los primeros testigos de la resurrección denota una clara intención de citar los hechos tal y cual ocurrieron, aunque no tuvieran ningún peso jurídico, puesto que no trataban de ganar ningún argumento, sino simplemente de mostrar lo que había ocurrido. Y eso nos da confianza de que es verdadero lo que está escrito en nuestra palabra. Marcos capítulo 16, versos 12 al 14. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les había visto resucitado. De acuerdo a los evangelios, Jesús resucitado apareció delante de muchos de sus discípulos. ¿Podría ser esto el resultado de una alucinación colectiva? Se preguntaría el escéptico. Hoy en día muchas personas argumentan este caso. Dicen que hay personas que pueden, por medio de hipnotismo,
hacer ver a las personas algo que no es real. Pero tú y yo confiamos en lo que dice la palabra de Dios por esta razón. La respuesta es no, puesto que en primera instancia ellos no esperaban en realidad que Jesús resucitara. Así es, los discípulos no esperaban que Jesús resucitara de los muertos. De otra manera, ¿por qué estaban tan atemorizados, encerrados en un cuarto? Estaban aterrorizados y no se atrevían a salir. Por esa razón estaban escondidos y atemorizados de ser vistos por la gente y especialmente por los sacerdotes. Por otro lado, las apariciones de Jesús delante de ellos fueron en circunstancias diferentes. En estos versos vemos a la aparición de Jesús a los dos que iban camino a Emaús, como está más ampliamente descrito en el Evangelio de Lucas. Además de la aparición por la noche, más adelante, de Jesús a los 11, que de acuerdo al Evangelio de Juan debió haber sido en un día posterior, dado que la misma noche después de su resurrección había aparecido a 10 cuando Tomás no estaba con ellos. María Magdalena también lo vio y habló con él en el huerto donde la tumba estaba. Y otras de las mujeres también en esa misma mañana habían igualmente hablado con él. Si era una alucinación, ¿cómo era que diferentes personas en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, pudieran haberlo visto y hablado con él? Pero más espectacular todavía que todo esto, mis hermanos, es imposible considerar que una alucinación sea el hecho de estas apariciones, porque en algunas de ellas Jesús tomó alimento con ellos. Les pidió que le dieran de comer y comió. Y pidió ser tocado y fue tocado por ellos. Y esto nos habla de que era carne y hueso como nosotros. Leamos en Lucas capítulo 24, versos 30 y 31, acerca de esto. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Estos eran los que iban en el camino de Emaús, estuvieron hablando con él y cuando se sentaron a comer con él, se dieron cuenta que era él cuando partió el pan. Luego vemos en el versos 36 al 43. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ya los discípulos con estos hermanos de Emaús, Jesús se puso en medio de ellos y que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo es tan real que está en medio de nosotros. Desde apenas unas semanas después de que Jesús fue ascendido al cielo. Y lo repetían todo el tiempo, de manera que lo que hizo Pablo al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Se da cuenta? Había testimonio cuando Pablo escribió esta carta de personas que aún estaban vivas, que podían decir, no es cierto, nosotros nunca le vimos resucitado. Pero a más de 500 personas Jesús les apareció. Más evidencia necesitamos nosotros saber. Pruebas que mañana decir una cosa: Cristo ha resucitado, el Señor ha resucitado verdaderamente. ¿Qué es lo que dices? ¿Qué ha pasado con Cristo? ¿Se quedó en esa tumba o se quedó colgado en esa cruz? Yo espero que tú vivas a un Cristo resucitado, levantado por el poder del Espíritu Santo, el mismo poder que hoy en día te levanta a ti de donde estés, de ese lugar oscuro, en esa tumba en la que has vivido por toda la vida lleno de pecados sin arrepentirte. Porque el día que te arrepintieres, el día que creyeres, Jesús te levanta y te da vida eterna desde ese momento. Sí, si has creído en Jesucristo resucitado, tienes vida eterna desde ya. Algo nuevo empezó a surgir en ti y tienes una vida que jamás terminará. Y a donde Él esté, tú estarás. Esa es la gran promesa y esa es la gran verdad. Por eso los cristianos, sobre todo aquí en Estados Unidos, tienen esta frase con la que se saludan los domingos de resurrección. Es una frase que está en Lucas capítulo 24 y que acabo de parafrasear en repetidas ocasiones. Y dice así en Lucas 24, versos 34, que decían: ¿ha resucitado el Señor verdaderamente? Y la gente contesta: ha resucitado verdaderamente. Esa es la verdad, mis hermanos. Cristo ha resucitado. Cristo está vivo. ¿Lo crees? ¿Lo crees de verdad? Entonces deja que te salude una vez más y contesta de corazón: ha resucitado el Señor verdaderamente. En verdad ha resucitado el Señor. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por el mensaje de esta mañana. Estamos gozosos de tu presencia, de saber que estás vivo, que nos escuchas, que no estamos hablando a alguien que está muerto en un sepulcro por años y siglos, acumulando polvo en una tumba infestada de animales. No, Señor, la tumba está vacía y no tenemos ninguna necesidad de ir a peregrinar a ese lugar allá en Jerusalén. Aquí mismo, donde estamos, porque donde estamos dos o más reunidos en tu nombre, tú estás aquí porque estás vivo. Te damos gracias, Señor, porque al vivir has vencido a la muerte. Era el último de los enemigos que habían de ser vencidos. Y podemos decir, como Pablo escribió, sorbida es la muerte en victoria. Y el día llegará en que nunca más la muerte nos podrá tocar. Y todo aquel que deja este cuerpo va directamente a tu presencia, porque vives tú, Señor. Decimos una y otra vez, y cada vez que lo recordamos en ese canto: porque Cristo vive, vivo yo. Que hemos sacado de las mismas escrituras: porque tú vives, Señor, vivo yo. Porque Cristo vive, vivo yo. Te damos gracias por la vida que nos das, Señor, porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, ni espada, ni tempestades, ni situaciones adversas, ni ninguna situación, ni nada creado. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Gracias te damos, Señor, por la vida eterna que nos das. Gracias te damos por la esperanza que tenemos de un día estar contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor, porque mientras estamos de este lado del cielo,
ya estamos viviendo vida eterna. Y la vida que vivimos, las pruebas que vivimos, las situaciones adversas que enfrentamos todos los días, todas ellas simplemente son algo temporal y breve comparado con la eternidad en tu presencia. Y sin embargo, cada una de ellas también son prueba de que somos hijos amados tuyos y de que nos permites crecer en la fe que nos has dado para que podamos también dar testimonio de aquello para lo cual nos has llamado, que tú vives y que todo aquel que creyere en ti no se perderá, mas tendrá vida eterna. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y antes de retirarme, que hagamos este último canto. Si tú no has depositado hasta este día tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador, este es el día de tu salvación. Yo te voy a pedir, si tú quieres recibir a Jesucristo para que viva en tu corazón y tener seguridad de vida eterna en la presencia del Señor cuando dejemos este planeta, te acerques a mí al final del servicio para que ore por ti, porque el Señor quiere que tengas vida eterna a partir de hoy mismo. Dios los bendiga, mis hermanos. Bueno, entonces, ¿por qué no se pone de pie una vez más? Vamos a terminar alabando a nuestro Señor. ¿Cuántos saben que el Señor está sentado en su trono? Amén. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca estrueno su voz. Y una vez más dice: Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, cuando abre su boca estruendo su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad y imperio, poderoso. En majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad y imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso en majestad y reino, poderoso.
te damos gracias, Señor, porque tú eres ese Dios todopoderoso, grande y majestuoso, Señor, que reina con poder. Te damos gracias, mi Dios, en esta mañana por tu palabra, Señor, que nos muestra una vez más, Señor, esa gran verdad. Gracias te damos, Señor.